Y hay que estar dispuesto muchas veces a sacrificar algo en pos de algo mejor. Y pensaba como muchas veces en la vida cometimos errores o una decisión que en el momento parecía la correcta, como por ejemplo estas cartas que después le cambié ahí, que después jugando o en el avance de la vida nos damos cuenta que no fue la mejor decisión, pero parece que eh, nos autoimponemos la necesidad de que, bueno, ya está, tomamos la decisión, hay que ir con esto. Y hay veces que en la vida tenemos que estar dispuestos, así como en un juego de mesa, a sacrificar algo por un bien mejor. Buenas, ¿qué tal? Bueno, eso fue un adelanto del video, pero para hablar de eso quería hoy hacer algo diferente y quería mostrarte un poquito los proyectos creativos en los que estoy trabajando y el principal proyecto es mi juego de mesa y cómo en ciertos aspectos, como mencionaba en el videito ahí, cómo ciertos aspectos del diseño del juego de mesa tienen aplicación práctica en nuestra vida, en el día a día. Así que acompáñame, te muestro un poquito de qué se trata esto. Bueno, esto es más o menos como se ve Zoe. El juego está a punto de empezar. Voy a hacer una... Acá están los objetivos del final del juego. Estos son los componentes de cada jugador con sus fichas de color. Jugador amarillo, jugador verde. Y voy a hacer una... Y este es el tablero central donde se juegan. Y el mate. Y voy a probar mecánicas nuevas. Le estuve haciendo rematches a las cartas. Deberían verse así. Pero le estoy haciendo unos rematches aquí. Acá le hice unos cambios. Acá le hice unos cambios. Y bueno, rematches por todos lados, ¿viste? Y vamos a ver cómo sale. Bueno, el juego está por la mitad o un poquito más de la mitad. Como se puede ver cómo van subiendo por los cosos. Cada jugador. Y estoy viendo que estoy testeando esto por primera vez, que son las condiciones de final de juego, que deberían ya alguna haber funcionado y me di cuenta que esta es mucho. Le voy a cambiar por 7. Y así ciertas cosas. Esto sonaba bien en mi cabeza, pero es la primera vez que lo estoy testeando. Y bueno, volvemos ahora a ver cómo termina esto. Bueno, ahí terminó la partida. El tablero no está completo, eso me gusta. Ahí está bastante interesante. Acá le volví a cambiar algo porque lo que estaba ahí no funcionó. Para 2 jugadores sí funciona, pero para 3 no, porque las líneas no se completan, entonces le agregué ahí. Hice este cambio también. Esos dos andan. Y que me di cuenta de que esto también no funciona. Yo hice este cambio acá y no funciona. Le voy a volver a cambiar. Así que acá está la misma acción repetida. Así que bueno, disculpen por la iluminación ahí. Así que bueno, muy contento. Esta es la vida de un diseñador de juegos de mesa modernos. Bueno, muy pronto les estaré hablando más de esto. Pero bueno, es hora de ir a almorzar. Y esto, de hecho, estos cambios me hicieron traer algo a la mente que los quiero compartir ahora. Y bueno, terminé eso. Fue largo porque imagínate usar el cerebro de 3 personas cuando le toca a un jugador
imaginarte y buscar lo mejor para él, de acuerdo a las cartas que le vienen, después el otro y el otro. Parece que mi cerebro está como largando humo. Pero me encantó, hice adiciones como mostraba cambios muy buenos y esto me llegaba a reflejar que en esto, cómo a veces los juegos de mesa se parecen mucho a la vida de verdad. Por eso me encantan los juegos de mesa. Y a lo que me refiero es que esos cambios que yo había hecho tenían sentido en mi cabeza. Yo me acuerdo cuando tuve la idea, digo, wow, esto está buenísimo, esto va a funcionar. Y me puse, hice todos los cambios. Y cuando jugué, ahora que juego me doy cuenta que, por ejemplo, esta carta no funciona y en mi mente, qué buena que estaba. Y bueno, así también, por ejemplo, en este paquetito hay un set de cartas que yo le había agregado a las cartas bases del juego. Y como yo juego muchos juegos, ahí le muestro, tengo una colección interesante de juegos, un poco desordenada mi biblioteca, pero bueno. Entonces yo quiero agregarle más y agregarle más. Y bueno, está esa famosa frase, menos es más, pero bueno. Pero a mí me encantaba y yo cuando jugaba solo disfrutaba mucho. Y cuando tuve las pocas oportunidades de jugar con gente, de verdad, me decían, pero eh, ya, ya como verán, esto tiene un nivel de complejidad, digamos, importante, ¿no? Y agregar esas otras cartas era agregarle más complejidad a algo que en realidad no necesitaba, pero yo estaba como empecinado, no, sí, yo quiero y si no te gusta esa carta, no la uses. Pero a veces surgía de que cuando tomabas cartas del mazo te venían esa carta hasta que jugué una vez con un amigo y me dijo, él es maestro mayor de obra y me hablaba de las columnas que necesita un edificio para ser levantadas y me dice, así que tu juego tenga las columnas base y, y ahí edifica, pero estas cartas, por ejemplo, usando el ejemplo de la columna, una columna acá, ¿realmente es necesaria o te va a modificar? ¿Es realmente necesaria para, para que construyas tu juego sobre eso? Y cuando me lo dijo así, yo digo, no. Y, y ahí, bueno, eso me recordó a un concepto de un diseñador de juego bastante conocido en el mundo de los juegos de mesa. Eh, Creo que es Matt Leacock el nombre de él. Bueno, él fue el creador de Pandemic, para los que conocen un poco de juegos de mesa moderno. Y él, creo que fue el que acuñó este concepto, you gotta kill your darlings. Kill your darlings significa, your darling is, tu darling es tu cosa preciada, como viste el Señor de los Anillos, la cosa preciosa, preciada. Es como tu baby, ¿viste? Este juego es como un baby para mí. Esta idea es como un pequeño baby que está muy en mi corazón porque la idea de esto fue espectacular en mi cabeza, ¿no? Y, y muchas veces recibimos feedback de que, no sé, no estoy muy de acuerdo con eso. Hasta que tuve que kill your darlings, es asesinar, suena un poco fuerte, asesinar a esos babies tuyos que están solo acá, acá y acá. Y, y hay que estar dispuesto muchas veces a sacrificar algo. Eso sería, sacrificar algo en pos de algo mejor. Y pensaba como muchas veces en la vida cometimos errores o una decisión que en el momento parecía la correcta, como por ejemplo
esta carta, como por ejemplo estas cartas que después le cambié ahí, que después jugando o en el avance de la vida nos damos cuenta que no fue la mejor decisión, pero parece que eh, nos autoimponemos la necesidad de que, bueno, ya está, tomamos la decisión, hay que ir con esto. Y hay veces que en la vida tenemos que estar dispuestos, así como en un juego de mesa o en el diseño del juego de mesa, a sacrificar algo por un bien mejor. Incluso en el ajedrez, los que juegan ajedrez saben que hay veces que tienen que sacrificar una pieza importante para un bien mejor. Bueno, y en esto pensaba que hay veces que eso que hay que sacrificar es a veces una relación tóxica, hay veces que es un trabajo, el trabajo en el que estás que te está drenando la vida. Y bueno, sí, va, va a significar un sacrificio, es que va a ser un sacrificio, va a costar, pero para un logro mayor. Viste que está esa frase que dice, eh, decía, por ejemplo, prepararse o estudiar te cuesta mucho. Sí, pero después dicen, sí, pero ¿cuánto te cuesta no prepararte, no estudiar? ¿Cuánto, cuánto más cuesta ser pobre, por así decir, no? Bueno, eso, nada. Hay veces que hay que estar dispuesto a hacer un sacrificio, kill your darlings, para, para, para un bien mejor. Bueno, eso. Quiero invitarte a pensar qué son esas cosas que yo creo que cuando hablas, al hablar esto, cuando me estás escuchando, a lo mejor ya te vienen esas cosas en la cabeza. A lo mejor, no a lo mejor, yo creo que la mayoría de las veces sabemos bien cuáles son esas cosas. Y bueno, y estamos en la indecisión y continuamos y seguimos y eso muchas veces hace que hayan juegos que no sean exitosos, que hubiesen podido tener un potencial más grande, pero no lo tienen, o así en nuestra propia vida, nuestras carreras, nuestra vida misma, en la salud. Uf, hay veces que hay que sacrificar bastante, ¿viste? Bueno, bueno, eso le quería compartir hoy. Espero que les haya gustado este video. Si llegaron hasta acá, suscríbanse, ahí denle like y miren el resto de mis videos. Chau, chau.